Hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en una edición más de nuestro webinar. Yo soy Julia Camarena de O'Farrell Industrial y el tema que estaremos tocando hoy es súper interesante, es el nacimiento y desarrollo de los parques industriales, cómo surgen y hacia dónde vamos. Para esto nos acompañan figuras muy importantes y claves en el tema industrial. Tenemos con nosotros a Jorge Suárez, fundador y actual presidente de la Asociación de Parques Industriales del Estado de Jalisco, ex catedrático, académico emérito, promotor de Jalisco por vocación. Cuenta con importantes obras, las cuales han sido merecedoras de importantes reconocimientos, entre las cuales destacan Expo Guadalajara, Edificio Corporativo Main, Hospital San Javier, naves industriales, centros comerciales, conjuntos habitacionales, entre otros. Dueño y director de Parque Industrial San Jorge, donde con calidad AAA alberga empresas de talla internacional. Ha conformado parte estratégica de la promoción de Jalisco en consejos como lo son Coparmex, Colegio de Arquitectos, Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados y Gobiernos del Estado para la atracción de inversiones. Tenemos también con nosotros a Pedro Ignacio Hernández, ingeniero electricista por McNeese State University en Luisiana, 1984, con diplomado en negocios estratégica por el ITESO y el programa Decker Communication Skill, entre otros. Profesional del sector inmobiliario corporativo con más de 30 años de experiencia. Tiene extenso conocimiento del mercado inmobiliario industrial y comercial de la zona metropolitana de Guadalajara. Gestión y desarrollo de servicios inmobiliarios. Evaluación de proyectos inmobiliarios, promoción de propiedades en venta, renta y aportación. Análisis y selección de sitios de empresas transnacionales y proyectos inmobiliarios de inversión. Ha participado en estudios y análisis de mercado para corporaciones con necesidades específicas de oficinas corporativas, naves industriales y terrenos desarrollables. Actualmente director regional de Coldwell Banker Commercial en Guadalajara. También tenemos con nosotros a Luis Montes de Oca, abogado egresado del ITESO, con larga experiencia en el desarrollo inmobiliario. Desarrolló vivienda bajo las siglas de DIMO durante 10 años, tiempo en el que realizó 11 fraccionamientos y poco más de 1,200 viviendas. Ha colaborado como consultor con diversas firmas, logrando consolidar alianzas estratégicas entre importantes desarrolladores inmobiliarios de segmentos distintos, habitacional, comercial, corporativo e industrial, para la realización de proyectos en conjunto. Actualmente es consultor en materia de desarrollo relacionado al fenómeno industrial bajo una óptica de causa y efecto que produce en la zona metropolitana de Guadalajara en términos de absorción real y área de oportunidad. Es socio fundador y director de Lead Last Mile Industrial Parks, empresa dedicada exclusivamente al desarrollo de parques industriales con el mayor posicionamiento en la zona metropolitana de Guadalajara. Comenzamos con nuestro webinar, que va a estar muy interesante. Vamos a estar haciendo preguntas puntuales y también vamos a tener interacción entre estas tres figuras tan importantes. Jorge, quiero comenzar contigo, que nos platiques un poco cómo nacen los parques industriales en México y posteriormente su llegada a Jalisco. Muchas gracias, Cristi. Muchas gracias a todos. Empiezo por platicarles y decirles que me toca encabezar un grupo de empresarios sumamente comprometidos y sumamente involucrados en el desarrollo de nuestro país primero, luego de nuestro estado y obviamente de nuestra ciudad. Te platico un poco cómo nacen y cómo se origina el tema de los parques industriales. Trataré de ser lo más rápido posible. De acuerdo a la ley o de acuerdo al ordenamiento, cada ayuntamiento, cada municipio tiene la posibilidad de determinar su propia zona industrial. Entonces, históricamente, pues se hablaba de zona industrial. Y te comento rápidamente, por hablar de la zona conurbada o de Guadalajara.
La primera zona industrial fue en donde actualmente está la glorieta de los Cubos, donde está el molino central, etcétera y demás. ¿Por qué? Pues porque ahí había agua, porque ahí había ferrocarril, porque los vientos hacían las cosas cómodas, y entonces esa fue la primera zona industrial. Y luego después van evolucionando las cosas y esa zona industrial se cambia hacia los patios de ferrocarril, donde está la calle 12 y la calle 14, que vuelve a ser otra vez zona industrial. Posteriormente vuelven a cambiar las condiciones y esa zona industrial se va hasta El Salto. Punto y aparte. En ese orden de ideas, resulta que en la frontera con Estados Unidos había aquel concepto que era el CENIME, que era la industria maquiladora de exportación, en donde había una zona franca entre Estados Unidos y México, creo que era, no me hagan mucho caso, pero creo que era del orden de los 20 kilómetros, en donde se movían las gentes en forma libre. Llegaban a las maquiladoras, se instalaban en las maquiladoras, trabajaban ahí y luego brincaban a los Estados Unidos. En ese orden de ideas, viene un señor que se llama Fidel Marquina y establece un reglamento, por así decirlo, para hacer parques industriales, en los cuales se comparten la subestación, el acceso a la energía eléctrica, los accesos carreteros, las personas que se encuentran alrededor, la mano de obra, el drenaje, el agua, en fin, todos los servicios. A partir de ahí nace nosotros, Parques Industriales, nacemos junto con el CENIME, que era quien reunía toda esa mano de obra para exportación. Se generan los parques industriales, ayudan muchísimo al equilibrio y al ordenamiento, sobre todo al ordenamiento urbano y a la evaluación de los desarrollos industriales. Es decir, no es lo mismo estar en un parque industrial que hablar de recorrer la línea de posibilidad de industria, pues 1 kilómetro más para allá y poner industrias en donde realmente no hay servicios. Y por último, comento que los parques industriales funcionan un poquito como un centro comercial, es decir, existe el contract manufacturer, que suele ser, o en estos tiempos, la industria pesada pasa a segundo término, ya no es lo mismo que la revolución industrial, y entonces la industria madre se establece y tiene a todos sus proveedores en lotes alrededor o en naves industriales a su alrededor que le están proveyendo de todos los servicios, partes, etcétera y demás. Así funciona con los contract manufacturers, con los electrónicos, con las fábricas de automóviles, en fin, en términos generales, ese es básicamente el concepto. Por último, esto nos ayuda mucho a ordenar y hacer que los servicios o los terrenos realmente y el desarrollo de los industriales valgan la pena instalarse en un parque industrial que es mucho más seguro y más garantizado. Y tenemos cualquier cantidad de casos que si quieres luego platicamos de ellos, que se instalan las industrias a la buena de Dios y luego resulta que se cruzan o se sobreponen los usos de suelo y entramos en conflictos muy serios. Pero en términos generales, eso es. Y bueno, no sé si te platico de la fundación. Perfecto. Súper Creo que con interesante. eso ahí es el concepto de qué es un parque industrial. No, la manera en la que lo planteas nos queda súper claro y es muy interesante ver desde dónde viene y todos estos puntos tan importantes. Vemos también, seguimos contigo, Pedro. Sí. Quisiéramos saber, con tu experiencia en la representación de clientes y grandes empresas, buscando espacios industriales puntualmente, ¿cuáles son los factores claves que las empresas toman en consideración para elección de un lugar? Muchas gracias, Julia. Buenos días a todos. Yo lo basaría en tres
factores, ¿no? Ujú. Básicamente, y son lo que busca la mayoría de las empresas. Yo me concentraría en infraestructura, que no es nada más infraestructura urbana, ¿no? Como entretenimiento, vivienda, etcétera, infraestructura cultural, infraestructura educativa, infraestructura física. Creo que la industria ve fundamentalmente el tema de infraestructura, sueldos, mano de obra, ¿no? Todo lo que tiene que ver con su productividad, sus costos, prácticamente lo que ven es una ciudad qué tan completa, qué tantos servicios puede ofrecerle. Y un tercer factor también es pues ese apoyo de gobierno, esa necesidad de asistencia. Si piensas en una empresa transnacional, por ejemplo, bueno, que no tienen mucha, vamos a decir, idea, ¿no? Puede fundamentalmente manda los scouts, ¿no? Vienen, investigan diferentes estados, diferentes ciudades, y la primera puerta que tocan es gobierno, el tema de incentivos fiscales, por ejemplo. ¿Dónde está ese apoyo? ¿Dónde está? ¿Cómo me puedes ayudar a establecerme en una ciudad que se antoja competitiva, que está muy bien ubicada? Por ejemplo, la infraestructura urbana o infraestructura que se dan mucho también cuenta es servicios carreteros, puertos, ferrocarriles, parques industriales, por supuesto, en donde puedo establecerme y bajar riesgos. Cuando entras a una industria donde son tantos aspectos que tienes que considerar, creo que sí, lo hacen bien. Hemos estado, empresas inmobiliarias, asistiéndolos, guiándolos, para que la toma de decisión sea pues la más acertada, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Pedro, porque nos platicas todo lo que hay alrededor de una toma de decisión que hacen este tipo de empresas, que son grandes empresas y tienen que tomar todo esto en cuenta para llegar hasta Jalisco, puntualmente Guadalajara. Luis, quisiera que nos platicaras desde tu perspectiva como desarrollador, ¿cuáles consideras que son los mayores retos que se enfrentan al momento de querer desarrollar un parque industrial? ¿Qué tal, Julián? Antes que nada, buenos días. Buenos días, Pedro, Jorge. Gusto estar con ustedes aquí de nuevo. Y bueno, pues atendiendo a tu pregunta, creo que va muy ligado con lo que venían señalando Jorge y Pedro. Si bien es cierto lo que nos platica Jorge, es un tema evolutivo en donde las industrias van demandando de ciertos espacios para poder tener una convivencia con los otros polos evolutivos de una comunidad, ¿no? Vivienda, comercio, servicios, etcétera, infraestructura vial. Y todo esto tiene que ir encontrando en su proceso evolutivo una sana convivencia a través del tiempo. Y esto se logra a través de la regulación. Cuando los temas se empiezan a atender, se empiezan a regular y el crecimiento se vuelve ordenado. Empieza a haber espacios, zonificaciones, etcétera, ¿no? Y muy de la mano de lo que señala Pedro, porque ciertamente las grandes inversiones y la industria, al buscar sus puntos de expansión o posicionamiento en nuevos mercados, en la geografía mundial, cuando deciden por algún motivo algún aterrizaje en específico, pues tienes que tener esa infraestructura que sea atractiva. Servicios hospitalarios, servicios educativos, cultura, etcétera, porque bueno, se vienen con todo, ¿no? Y esto te genera una derrama muy importante, inversión, etcétera. Y es donde entramos nosotros como desarrolladores, pues es poder ser también parte de todo este cúmulo de necesidades, principalmente con el espacio que van a ocupar para sus temas productivos, pero en convivencia con toda esta normatividad. Entonces, nosotros el reto principal para cualquier desarrollador, lo primero es la tierra.
la tierra con una ubicación estratégica que cumpla o esté acorde a las necesidades que las tendencias y el mercado de las empresas que están llegando a la ciudad tengan en mente, ¿no? Tiene que cumplir con eso. La otra condición es que esta ubicación pueda tener los servicios básicos que garanticen el éxito de este desarrollo. O sea, no podemos generar más problema. Tenemos que, al contrario, tener un crecimiento, pero visualizando que no nos convirtamos en un problema, sino en una solución de crecimiento. ¿Qué hablo? Estoy hablando agua, estoy hablando drenaje, estoy hablando electricidad, estoy hablando también de transporte público, estoy hablando de conectividad para que los trabajadores puedan llegar, para que sea sustentable lo que planteas hacer. Entonces, una vez que tienes este tema de la ubicación de la tierra, que ésta cumpla con estas necesidades, luego viene la normatividad, ¿no? La gestión ante la autoridad para cumplir con los lineamientos y encontrar la sinergia suficiente o el trabajo coordinado suficiente con la autoridad, que al final del día ellos también tienen un gran interés por atraer a las empresas, porque las empresas aterricen en nuestro estado, en nuestra zona metropolitana, toda vez que esto es lo que genera empleo, el empleo genera capacidad de consumo y la dinámica económica pues, se ve favorecida, ¿no? Entonces yo diría que estos son los 3 puntos importantes y bueno, al final, como todo, ¿no? A ejecutar las cosas una vez que corriste ese camino. Oye, interesantísimo esto. Ahora que nombras a Fidel Marquina, digo, lo conocí en Nafinsa cuando él era el gurú de los parques industriales, pero qué interesante, Jorge, porque esa historia yo no la conocía. ¿Dónde nace la industria en Guadalajara? 1970, digo, lo que uno puede leer, cultura general, hablando con expertos en la ciudad y muy de aquí. Yo tengo en Guadalajara viviendo 20 años. Y los parques industriales como concepto, ¿no? Que es tener un lugar resguardado donde hay mucho más ventajas, lo que dices, Luis, es estar dentro de un parque que estar fuera. Las ventajas así generales de estar dentro de un parque, digo, la seguridad del uso de suelo, por ejemplo, la seguridad de que vas a tener pues todos los servicios, ya tú pasaste ya por todo eso. Sobre todo gestiones, por ejemplo, ¿no? Trámites con gobierno que los hace mucho más expeditos, la armonía, la convivencia que se vive. O sea, hay mucho más convenientes que inconvenientes. Y eso es lo que hay que promover. Por un lado, y aquí le doy tela a lo mejor aquí a Jorge, para que hable todo el aspecto urbano, cómo debe la industria organizarse. La ciudad de Guadalajara ha crecido muchísimo y desde hace poco, 1970, creo que 1 millón de habitantes, 1,5 millones de habitantes, sin ningún parque industrial más que una zona abierta, donde la inseguridad no era un tema, pero se genera el primer parque industrial, por ejemplo, en rumbo a Guadalajara, que hace sentido, Jorge, estar desde la zona industrial y el salto. Entonces, en el medio, Parque Industrial Guadalajara con nuestro amigo Plasencia, Cornejo, generan un parque. Y un parque donde probablemente vendían tierra y construían también naves, porque fue un parque que se hizo para un usuario final. Compraban la tierra, construían naves. Cuando llegó Nat Steel, llegaron todas las primeras industrias electrónicas. Y bueno, fue creciendo tanto que de ahí pica y se extiende. Entonces, interesante cómo aquí en la ciudad, en un lugar donde seguramente estaba en las faldas de la zona metropolitana, y ahí se empieza empieza una ciudad a crecer, no nada más con la misma gente de aquí, porque creo que la ciudad crece con gente de Tepic, de Zacatecas, o sea, había mucha mano de obra y la industria con la revolución industrial, la primera, la segunda, la tercera, ya hoy es otra cosa, ya viene todo eso ya muy andado con la manufactura 4.0 y bueno, todo lo que hemos estado viviendo, creo que la ciudad se ofrece para cualquier industria hoy en día. A ver, Cristina. Sí, adelante. Sí puedo tomar la palabra. Adelante, Okay. Jorge.
Me voy a ir un poquito atrás, o sea, tal como lo comenta Pedro Ignacio. Sí, obviamente, Fidel Marquina hace la reglamentación de lo que significa un parque industrial, pero me voy a ir 25 o a lo mejor un poquito más años atrás, en el que sucede un fenómeno realmente impresionante y en donde pues existe una magia que es cómo se genera y cómo inicia nuestro Silicon Valley. Me permito platicarlo un poco. Trataré de no mencionar muchas personas más que las más trascendentales, porque si me pongo a mencionarlos todos, va a ser muy difícil. Pero en este orden de ideas trabajan mucho, muy intensamente y descubren cosas muy importantes. Ahora el régimen de Alberto Cárdenas, de la mano con un personaje que yo creo que le deberemos de más tarde o más temprano rendir un homenaje, que se llama Sergio García de Alba, que descubre o que se da cuenta que nuestra handcraft, ahora nuestra mano de obra en la zona periférica de Guadalajara, o sea, tenemos artesanías preciosísimas y maravillosas en toda la periferia. Y entonces descubren que los contract manufacturers o las gentes que hacen los microchips o los arneses, pues trabajan con mucho cuidadito. Y entonces se van a California, se dan cuenta de lo que sucede y entonces vienen todos los contract manufacturers. Es decir, viene Flextronics, viene HP, híjole, se me van todos, pero vienen todos los contract manufacturers de la industria electrónica. De esa manera es un boom, o sea, nace nuestro Silicon Valley, pero verdaderamente impresionante, o sea, se vienen todas esas gentes y aquí tenemos toda esa mano de obra y todo ese desarrollo importantísimo. Entre esas personas, pues obviamente son estos dos personajes de los que hablo. Don Adolf B. Horn fue una agarradera importantísima porque fue el que nos marcó cómo y de qué manera. Jack Jurecki, otro tipazo que también lo hizo muy bien. Este muchacho de Flextronics, Brad Knight, todo un personaje, qué barbaridad. Hicieron verdaderas magias, o sea, se hicieron cosas maravillosas y el Silicon Valley hoy por hoy sigue siendo vigente, sigue siendo importante y sigue siendo trascendental a nivel mundial. Con el tema hoy por hoy de los problemas de los contenedores, del acceso, de la manera de distribuir los semiconductores y los microchips. Hace aproximadamente, probablemente 2 o 3 meses, tuvimos un requerimiento de 30,000 metros cuadrados para ubicar los microchips que se necesitan. Pudimos conseguírselos porque no había. Y luego se pospusieron las cosas. Y a título muy personal, gentes como Luis, gentes como Pedro y los desarrolladores de parques industriales, de los cuales me siento muy orgulloso y muy contento de tenerlos y de saber que somos un grupo, pues la verdad es que muy comprometido. Luis, oigo tus comentarios y qué bien me siento de tener esos cuates. Punto y aparte. Parte de nuestro trabajo como desarrolladores de parques industriales o como asociación es vivir al pendiente de formar sinergias juntos, es decir, tomamos acuerdos con los ayuntamientos para que se nos apoye o se les ayude a los muchachos en la gestión de sus trámites. Y bueno, hoy por hoy estamos apostando a la mente de obra,
que hoy por hoy no dejo de aprender. O sea, yo pensé que nos iba a tomar mucho más tiempo evolucionar de la mano de obra a la mente de obra, que ya se han hecho cualquier cantidad de viajes, hemos hecho misiones, pues la verdad es que se están haciendo las cosas muy bien y creo que vamos en camino hacia tener mente de obra y hacia tener gentes tan importantes como los muchachos y los desarrolladores para que nos ayuden a generar derrama, a generar empleo, a mejorar la calidad de la vida de nuestras gentes y a vivir muy comprometidos. Gracias, Cristi. Sí, realmente, Jorge, naturalmente te adelantaste justo a lo que te iba a preguntar, que tú desde la asociación que encabezas, que es la PIEG, la Asociación de Parques Industriales del Estado de Jalisco, ¿cómo lograbas o con qué estrategias lograbas impulsar y consolidar el desarrollo de los parques? Pero es justo lo que nos estabas comentando. O sea, todo este tipo de detalles y cosas que se hacen para que con este crecimiento, ustedes como asociación apoyen todo este trayecto. A ver, te complemento un Ajá. poco este tema y vuelvo a insistir. En aquellas épocas se dieron muchas circunstancias fortuitas, no fortuitas, sino que fueron las gentes ideales y coincidieron los esfuerzos para que las cosas se dieran y para que pudiéramos tener el Silicon Valley. Yo pienso que hoy por hoy la oportunidad es, si no igual, creo que hasta mejor. Mejor. Es decir, la relación y la unión que existe entre gobierno del estado, ayuntamientos, iniciativa privada, desarrolladores de parques industriales y los industriales mismos con el Consejo de Cámaras, con Coparmex, con Canaco, con todos los organismos empresariales, creo que se forma una, pues digamos, una masa y una sinergia tan fuerte que nos permite pensar en un desarrollo muy grande. Perdón, pero me voy a adornar un poco. Adelante. Hoy por hoy, resulta que en este proceso, a lo mejor no debería decirlo, pero lo tengo que decir, resulta que desaparecen ProMéxico. En ese orden, al desaparecer ProMéxico, tenemos la sensibilidad o la ventaja o la providencia que nos ayuda y entonces resulta que las gentes que trabajaban en ProMéxico se vienen a trabajar con nosotros. Hoy por hoy llevamos cualquier cantidad de misiones y de desarrollos en los cuales hemos logrado cosas verdaderamente increíbles. Como asociación, tenemos un tema muy importante que es que nos podemos juntar todos los desarrolladores que estamos aquí, los grandes, los medianos y los chiquitos. Es parte de cómo nace la Asociación de Parques Industriales. Y te platico un poquito más. Por aquellas épocas, resulta que las reglas de Fidel Marquina nos obligaban a que para ser parque industrial tenías que tener mínimo 30 hectáreas. Bueno, pues eso no daba. Y entonces, con el apoyo y con el respaldo de mis amigos de la Comisión Nacional de Parques Industriales, Jorge, dale, con mucho gusto. Y entonces abrimos el abanico y todos caben, o sea, todos son bienvenidos y con todos llevamos una relación y una unión y una ética y una serie de principios sumamente comprometidos. Es decir, nos juntamos cada trimestre, realizamos un reporte de mercado y en ese reporte de mercado, inclusive los brokers participan y estamos enterados y sabemos exactamente qué está sucediendo. Punto y aparte, y hago un adorno. Resulta que hoy por hoy somos el tercer lugar a nivel nacional de desarrollo de naves industriales, de desarrollo de parques industriales y de derrama económica. Y somos el tercer lugar porque competimos con el Estado de México, que bueno, a ver, no es competencia. Y competimos con Monterrey, que bueno, pues espérame, nos llevan años luz en el desarrollo industrial. Entonces, eso pues nos hace sentirnos muy orgullosos
a todos los desarrolladores de parques industriales. Y a eso le añades que teníamos muy detenidos cualquier cantidad de proyectos con el tema de la reforma eléctrica que ya no caminó, con una serie de temas, ya cambiaron. Entonces, hoy por hoy volvemos a retomar el liderazgo y creo que estamos muy bien parados. Otra vez, gobierno del Estado, funcionarios, promotores de desarrollo económico, Roberto Arrechevedra, desarrolladores, todos estamos juntos en un marco no bonito, más bonito no puede ser. Gracias. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y con pandemia o a pesar de la pandemia, pero gracias a asociaciones como la PIEG, han sido importantísimo para todos estos momentos, para mantenernos informados, mantenernos unidos y con una estrategia muy clara. Gracias, Jorge. Sí, yo quisiera nada más señalar, apuntar, yo sí creo que el trabajo que ha hecho la PIEG es un trabajo muy importante, porque al final el caminar o el trabajar en gremio, por llamarlo de una manera, es muy importante y te facilita mucho las cosas. Y al mismo tiempo puedes encontrar la sinergia perfecta entre las diferentes necesidades. Ahorita hablaba Jorge de las industrias madres y luego hablaba, o por ponerles un nombre, las industrias colaterales que generan estas industrias madres. Y al final del día, hoy por hoy las necesidades van variando en ese sentido. La llegada de grandes empresas manufactureras, de grandes marcas, generan la necesidad de espacios de diferentes condiciones, diferentes dimensiones, que vienen a subsanar necesidades y servicios de estas grandes empresas, ¿no? Que esto es lo que nosotros hacemos, ¿no? Que son los parques de última milla en formatos distintos. Y esto es porque así es todo, o sea, todo eso son procesos evolutivos. Cada vez las formas de hacer industria van cambiando, se van modificando, y esto es algo de naturaleza humana. Si nosotros nos ponemos a ver cómo vivía la gente hace apenas 30 años y no nos imaginábamos que lo mejor era comprar un departamento de 60 metros y cuando era inconcebible, ¿no? Eran unas superficies tremendas. Si nosotros hace 30 años nos imaginábamos que iba a haber espacios de coworking, lo hubiéramos a lo mejor pensado como el peor negocio del mundo, o espacios de co-living. Esto es lo que viene a ser un parque industrial en el sentido que nosotros lo tenemos concebido, ¿no? Y que además así es en otras latitudes del mundo. Son parques de convivencia en donde diferentes sectores de la industria con necesidades similares en respecto de ubicación, respecto de equipamiento, servicios, etcétera, vienen a convivir en un microambiente generado, y eso es lo que hacemos nosotros. Y muy importante lo que señala Jorge, hoy de la mano de las autoridades, porque si bien es cierto, hoy las autoridades han puesto el ojo, la mira, con mucha dedicación y esmero en lo que empezó sucediendo de una manera natural, para hoy hacer de esto un área de oportunidad y generar condiciones, facilitar condiciones, incentivar a las empresas de diferentes maneras, y una parte es ayudándonos a nosotros como desarrolladores al facilitar la gestión, al poder agilizar, al poder regular de manera conjunta, con conocimiento, con consulta, etcétera. Y esto es lo que ha venido sucediendo y es lo que ha pasado en los últimos años en Guadalajara. Totalmente de acuerdo, súper interesante cómo antes veíamos cómo solo los grandes parques industriales tenían espacio, y gracias a toda esta información que tenemos en la asociación nos damos cuenta que se necesitan mucho más espacios de diferentes formatos para tener como todo el panorama completo y abastecer bien el mercado. Ahora regresamos contigo, Pedro. Quisiéramos saber desde tu perspectiva como director regional de Coldwalker Banker Commercial en Guadalajara, ¿cómo percibes la relación entre la oferta y la demanda en espacios industriales? Mira, el tema de comercial, primero a nivel nacional, creo que tenemos una infraestructura importante. Digo, creo que la ANPID suman más de 540, 550 parques industriales, y esto pues ha hecho que la industria esté muy bien monitoreada por asociaciones, por brokers y empresas que se dedican a hacer estudios.
Lo de la pandemia, bueno, marcó, ¿no? Hizo una pauta natural por todo lo que significó. Y de lo construido, no, sin ganas de comparar, como dice Jorge, las comparaciones son muy odiosas. Pero ciudades importantes, estamos dentro de las tres. Vamos a concentrarnos en Jalisco. Jalisco, más de 50 parques, 4 millones de metros cuadrados construidos de clase A, ¿no? Sin tomar en cuenta la vieja zona industrial, González Gallo, esos son otro tipo de inmuebles, ¿no? Que funcionaron en su momento. Hoy por hoy, con 4 millones de metros cuadrados construidos más o menos, tenemos una disponibilidad del 3%, digo, en un mercado sano, comercialmente hablando, pues no es el nivel que deberíamos estar. Deberíamos estar merodeando por ahí por el 10, 11, 12% para no canibalizar, para que los precios se mantengan, para que haya suficiente variedad y pueda la empresa perfectamente analizarla y decir, esto es lo que me conviene por ubicación. Se lo oí a Fidel Marquina. Eso fue un gran maestro, uno de mis mentores. Un parque industrial no se vende, lo compran. Estas son frases de él, ¿eh? La diferencia que hay entre un parque y otro es la ubicación. Location. Nada más. Todo lo demás es exactamente igual, todo opera exactamente igual. Agua es agua, concreto es concreto y un buen desarrollador es un buen desarrollador, donde quiera que lo ponga. En Jalisco tenemos la misma situación a nivel nacional. Para no perderme en el tema, comercialmente, la disponibilidad a nivel nacional merodea por ahí. Ha crecido, sí, teníamos niveles. Yo recuerdo, Jorge, hace 20 años cuando te conocí en tu parque allá, San Jorge, venía yo ir a la inauguración con Alberto Cárdenas y ahí nos acompañó la gente de Fondo Opción, ¿te acuerdas? Hoy Prologis, Héctor Ibarzábal, Luis Gutiérrez, toda esa bola, y ahí venía yo con mi bandera de broker corporativo, y veíamos cómo comentábamos qué lejos estás, pero ahí había una necesidad y ahí se metió la primera, la industria esta grandota que, ¿te acuerdas? Robatron, y luego Yakul, y luego ya tu parque ya empezó a crecer, pero para no perderme, yo creo que con esto de la pandemia, con esto del mercado, con esto de que la industria es de los factores que va a sacar a México adelante, pues ha sido todo un efecto inmobiliario. Hoy lo que se construye se renta. Por ahí andan más o menos las cifras. 50, 60% son edificios especulativos y el otro tanto, a efectos prácticos, mita. Son build to suits. Son llave en mano, quiero un Mercado Libre, quiero un Jabil, quiero un... Entonces, hoy la ciudad no está a niveles competitivos en cuanto a techo industrial. No hay. Monterrey, Bajío, México DF. México DF está para llorar por los precios del terreno. Entonces, lo que están yéndose al corredor CTT, Cuautitlán, Tultitlán, Tlanepantla. Están saliendo hacia el Estado de México. La zona central, 12 millones de metros cuadrados. 3% de disponibilidad. Eso hace que los precios suban, eso hace que la tierra sea más complicada, eso hace que la gente pues le piense más, nos busque más. Ayúdame, asesórame, ¿a dónde me voy? Gobierno, apóyame. ¿Cómo se metió aquí Intel? Bueno, estoy hablando de oficinas, pero ¿cómo se metió Intel? Gobierno, ayúdame. Yo quiero generar empleo. Dime dónde me puedo meter. Y en la industria pasa similar. Nacimiento de Honda, aquí en El Salto. Siemens, la primera empresa que llegó a México, electrónica, fue ahí en la zona, en la industrial. Y bueno, y todas las que empezaron a llegar
que antes de esa viene el OEMs, Original Equipment Manufacturer. Esas son las marcas. Ese es IBM, ese es HP, y luego las Contract Manufacturers, las CMs, que son Jabil, Flectronics, Electron y Nat Steel y todas estas, que es dentro de la cadena de suministro, las empresas que buscan en el ramo industrial características muy específicas, pero luego viene el first tier, second tier y todos los que vienen que son proveedores del proveedor. Y estos sí son entonces empresas que operan en cualquier lugar. Esas son las que tienen hambre, esas son las que quieren crecer, esas son las que le deberíamos abrir la puerta y ayudar. Ponte aquí, nace con toda esta evolución que hablas, Luis. Ahora sí, vamos a hacer diferentes líneas de producción, no nada más electrónica. Ahora con la nueva tecnología IT, ya hablamos de inteligencia artificial, hablamos de nube, hablamos de robótica, y esto se está sumando a la manufactura 4.0, en donde cada vez habrá más necesidad de techo. Hoy, Jalisco no es el único. Estamos muy por debajo de lo que deberíamos ser para atraer la industria, porque Sí. lo que hablábamos antes, no es nada más la tierra urbanizada, eso ayuda, pero falta techo industrial, falta creer en el Estado, falta creer en México y decir que no sea un factor, esa incertidumbre, esa falta de que a veces las industrias buscan, ¿no? Y certeza jurídica, certidumbre económica, políticas de gobierno, háblame claro, dime cuáles son las reglas del juego, a ver si le entro o no le entro, porque yo no voy a traerme de allá 40, 50 millones de dólares para meterlo aquí, porque no soy Honda, no todos somos IBMs, o sea, vienen empresas que tienen que ver, utilidades, tienen que ver, por ejemplo, en el ramo automotriz, una pieza que se hace para la cadena puede ir y venir 5, 6, 7 veces. Va a Estados Unidos, le hacen una y regresa y tal. Por eso las vías de comunicación son tan importantes. Por eso Honda y todo vienen ya, están haciendo un hub, que eso es también interesantísimo. Es el hub electrónico, sí, es Jalisco, pero el automotriz, agronomía, por ejemplo, toda la parte de esa de siembras, ganadería, todo. Jalisco es muy importante y parte de su crecimiento ha sido por eso. Okay. Y te platico un poquito más. Hoy por hoy tenemos que buscar los centros fiscalizados para poder desaduanizar los productos y hacer los movimientos y darles acabado antes de que se nacionalicen. Es decir, la importación temporal, que es lo que pasa con el programa PITEX, necesitamos cuidarlo mucho para tener recintos fiscalizados especiales y para poderle dar más dinamismo a eso. Otro comentario que tenía que hacer es que creo que vamos muy bien, creo que estamos parados arriba de una gran oportunidad y pues deberemos de seguir empujando muy fuertemente. Sí, se me hace muy interesante lo que nos comentas, Pedro, de que a veces en los diferentes espacios o personas que nos dedicamos a los diferentes espacios inmobiliarios, creemos que lo mejor es una vacancia muy, muy baja, porque esto quiere decir que hay mucha demanda del producto. Pero lo que nos mencionas de que estemos ahorita en una vacancia del 3%, no es algo sano porque va a hacer que en lugar de empresas aterrizar en Jalisco, vayan a otros estados y no es lo que queremos. Queremos que se queden aquí. Sin embargo, son dos maneras de ver las cosas. Yo estoy de acuerdo que en este tema de oferta y demanda, al tener una vacancia tan baja, hay que verla también en función de qué. Es una vacancia muy baja, pero año con año se incrementan al inventario
miles de metros cuadrados y aún así la tendencia se sostiene. Entonces, aquí se puede ver también como un área de oportunidad para el desarrollador. Es decir, se pudiese desarrollar al doble de la velocidad que estamos haciendo el esfuerzo, todos los desarrolladores juntos en cantidad de metros, y aún así sabemos que esto se absorbería, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí voy de acuerdo? Tiene repercusiones. ¿Cuáles? La especulación, la tierra carísima. Entonces, se empiezan a elevar los costos y empieza a haber un canibalismo, como lo señala Pedro, consecuencia de esto, ¿no? Se hace una guerra desenfrenada, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, sigue apuntando, esto es reflejo del apetito de las empresas por llegar a Guadalajara, es reflejo de que se han implementado incentivos de atracción, etcétera, para que se vengan a Guadalajara. Y hoy hablaba, Pedro, por ejemplo, de los hub o clusters que tenemos aquí. Y ciertamente tenemos un clúster automotriz muy importante, con cerca de 80 empresas, 76, 78 empresas dedicadas a la industria automotriz establecidas aquí. Tenemos el clúster tecnológico, electrónico, farmacéutico, hoy el más importante, logístico. Entonces, creo que no todo está mal. Yo creo que se han hecho cosas muy bien, nos falta tiempo, nos falta camino por andar, pero en definitiva, si nos podemos ver una retrospectiva de los últimos 10 años y el aterrizaje de empresas internacionales en estos, tan solo en los últimos 10 años, porque esto, la historia es más larga, pero vamos a ver el ejercicio más reciente y la realidad es que hemos tenido un crecimiento distinto, un crecimiento más ordenado, cada vez hemos podido atacar de mejor manera las necesidades de las empresas que necesitan llegar, etcétera. Y algo bien importante, ahorita que yo los escuchaba y bueno, pues no puedo ocultar mi admiración por los dos, yo les digo en el buen sentido, ¿no? Pues son unos tiburones de la industria inmobiliaria, toda su vida en esto de la industria industrial, del segmento industrial, pero tienen una ingrediente muy interesante y ese está en la piel, ese también se respira en la piel, que es el compromiso con su Estado a través de generar una estafeta con las nuevas generaciones. Yo no soy un niño, pero bueno, soy más joven que ellos y tú no sabes, Julia, pero es un deleite. Yo he pasado con Pedro horas, días, bueno, nos hemos echado días enteros por otro tipo de aficiones, ¿no? Hemos comido infinidad de veces, los otros tres hemos tenido el gusto de pasar mucho tiempo platicando de esto y te puede ir el día entero. Totalmente. Porque es un cúmulo de experiencias vividas, un cúmulo de sabiduría alrededor de todo esto, pero lo interesante, o por lo que lo saco a la colación, es por la entrega, la apertura con las nuevas generaciones, el abrirse de capa con las nuevas generaciones, haciendo de lado todo tipo de celo profesional o todo tipo de celo en cuanto a la propia industria pudiera generar, y por el contrario, simplemente apostar a ser mejores, a ser solidarios, a sumar con un buen consejo, etcétera. Y la parte que nos corresponde a nosotros como recién llegados, por así decirlo, nosotros tenemos 3 años desarrollando parques industriales, eso es algo muy reciente, ¿no? Y el poder tener esta cercanía y esta disposición de tiempo siempre de parte de personas como Jorge o como Pedro y muchos otros, pues para nosotros es la oportunidad de aprender. Muy interesante. Sí, es muy interesante cómo aquí tenemos 3 perfiles totalmente distintos que nos pueden aportar información súper valiosa, pero sobre todo súper diferente y desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, ahorita Luis, quisiera ver contigo, en los últimos años el fenómeno de la necesidad de espacios industriales para la última milla. ¿Qué nos puedes decir sobre este formato de parques? ¿Qué ventajas tienen sobre otros formatos? Este formato de última milla, que es el que tú manejas. Mira, Julia, yo creo que ahorita se lo acaban de mencionar. El ingrediente número 1 de un parque de última milla es la ubicación. O sea, vamos entendiendo desde el término de última milla, su traducción al castellano más es la última entrega. O sea, no estamos hablando de una distancia en específico, sino estamos haciendo alusión al último tramo que corren los productos del proceso. Es el último momento, ¿no? Entonces, lógicamente, si estamos atendiendo a esto, la ubicación es un factor muy importante para la última milla. La otra característica interesante o muy generalizada en la última milla, además de la ubicación,
es que tienden, no necesariamente ni son exclusivos de esto, pero tienden a ser espacios menores, toda vez que la manufactura en sí o el proceso completo no se realizó ahí, sino ya es su último punto de reparto. Pero no por esto se vuelve exclusivo de espacios menores, ¿no? Entonces, si tú tienes la ubicación, tienes estos formatos al interior del parque de espacios menores que puedan ser modulares, que te permitan una expansión, que te permitan una reducción, que te permitan un cross-dock por términos de entradas, salidas, tus temas logísticos de reparto, y a esto agregar servicios y equipamiento acordes. Imagínate tú que tienes en una nave de última milla el producto terminado en su fase más alta de costos, ¿no? Eso ya es oro molido lo que está allá adentro. Pues tienes que tener un sistema contra incendios que cumpla con absolutamente todas las normas internacionales. No puede ser que en la parte final de los procesos tenga riesgos de esta naturaleza, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ahora hablábamos de los espacios o los nuevos hábitos, coworkings, etcétera, ¿no? Bueno, pues tener un buen centro de negocios que te permita, además de tu almacenamiento y de tus trabajos propios de la última milla, el poder tener este tipo de espacios y así sucesivamente, ¿no? Esto es lo que nosotros ofertamos como última milla y creo que cada vez se demanda más. La llegada de grandes empresas y el hecho de que siga llegando más y más empresas de gran formato, pues lleva a la necesidad de estos espacios. Y el otro gran factor, los nuevos hábitos. Los nuevos hábitos de consumo, el comercio electrónico ha tenido un impacto tremendo en la última milla. Acuérdate que el comercio electrónico ahora es todo rápido, ¿no? Tiene que ser expedito y puntual. ¿Qué es lo que sucede con los proveedores de todos estos grandes monstruos del comercio electrónico? Pues tienen que estar lo más cerca y con la mayor capacidad de respuesta a las necesidades y toda la comercialización que estos vienen haciendo. Y la última milla ha tenido un crecimiento impresionante en estos últimos años en ese sentido. Oye, fíjate, Luis, me da pie a comentarte, así como la tecnología, la novedad y todo esto llega a la industria, en los parques industriales, hoy, parte importante del ANPIP, con la ruta que tienen, ¿no? Esta 2030. Yo me eché el libro completito, la ruta completa, el mapa de ruta que tiene la asociación ANPIP. Soy lo mejor que hay para que vengan aquí a invertir. Te amplío un poquito el tema. En ANPIP, perdón, otra vez me voy a adornar, me toca ser parte de la liga entre la vieja generación y los nuevos muchachos de ANPIP. Entonces, yo estoy en medio. Los viejos son muy gentes conmigo y son muy lindos. En este orden de ideas, resulta que hacen un mapa de ruta. Ese mapa de ruta consiste en que se juntan las gentes, se juntan los especialistas, gente muy preparada y muy capaz, y hacen un proyecto de qué es lo que tiene que suceder o cómo se tiene que desarrollar la industria de aquí al 2030. Y entonces ese mapa de ruta te lleva a esta serie de cosas como es lo de la última milla, lo de los centros de distribución, la manufactura, el agarrar las naves industriales o los parques industriales y llevarlos hacia las zonas habitacionales. Es justo eso, Jorge, el crecimiento de la ciudad. Ajá. Hacerlos sustentables, hacerlos eficientes, que la tecnología llegue a estos parques. Ya, por ejemplo, el costo de mantenimiento, hay que cuidar costos. Si la tierra es cara, pues bájale en el mantenimiento. Entonces, ¿cómo meter la tecnología? Y habla mucho la ruta de eso. Son pellizcos y pellizcos y pellizcos. O sea, es por todos lados. Perdón por mi lenguaje coloquial, pero así es. Y te platico más. O sea, yo realmente pensaba y tenía en mi mente que para que evolucionáramos de la mano de obra y de lo que ahorita tenemos pues con mucha facilidad a la mente de obra, o sea, al desarrollo intelectual de las empresas o sea, te cambia completamente todo. Y yo tenía idea que tenía que pasar mucho más tiempo. No. Se aceleró. Pues, o sea, nos está alcanzando.
O sea, estamos a muy poca distancia de modificar a la mente de obra. Creo que lo tenemos muy cercano. Me llamo a ignorante en ese sentido. He estado estudiando mucho como Pedro. Tratamos de hacer lo mejor que podamos, pero la verdad es que sí viene galopando ese tema. Y en el tema que ustedes tienen, Luis, creo que es importantísimo, porque la manera de hacer ya no hablo de naves industriales, hablo de centros de trabajo, Luis. A ver, lo que ustedes están haciendo en este momento, perdón, Luis, voy a meterme en lo que no me importa, pero no le hace. Si tú agarras eso y lo transformas en un centro de trabajo de alta tecnología, se vuelve una verdadera maravilla. No sé tú qué pienses de eso, pero creo que para allá vamos Sin a la duda. velocidad de la luz. El futuro hoy en todas las áreas, ¿no? La tecnología juega un factor muy importante hoy por hoy. El grado de inteligencia artificial que puedan tener también estos espacios de trabajo en muchísimos sentidos, en términos de seguridad, en términos de convivencia, etcétera, o sea, en términos de control de costos, control. Todo esta, la tecnología hoy por hoy tiene que sí por sí venir implementada en cualquier concepto o de desarrollo nuevo. No cabe, no se concibe la idea de seguir desarrollando sin tener la tecnología inmersa, pero de lleno en todo lo que se haga. Y eso es lo que estamos buscando. La verdad es que todo es gradual, es paso a paso, porque también hay un tema muy importante. El mercado tiene que irse sensibilizando con toda esta nueva tendencia que también tiene un tema de costos de consigo, ¿no? Que tienen que amortizar en un plazo, en un tiempo, pero trae beneficios grandísimos, te vuelves más eficiente, optimizas otros rubros, pero hay que ir de la mano transformando, porque se transforma todo y vamos partiendo desde los costos, ¿no? Perfecto, pues bueno, creo que se súper logró el objetivo del webinar del día de hoy, que era tener a tres grandes que lograran abonar a esta línea del tiempo de toda la historia de parques industriales y toda la implementación desde principio a fin, y cómo ahorita al final platican que en los últimos años ha sido sumamente acelerado. Creo que la opinión y lo que aportó cada uno es buenísimo para los inversionistas que nos estén escuchando, los desarrolladores, los brokers. Toda esta información es ahora sí que oro molido, y vamos a continuar haciendo webinars de este tipo para que la información sea como de todos y compartirla. Ahorita al final tenemos personas que tienen preguntas. Vamos a pasar a las preguntas y ya vamos a ir respondiendo puntualmente de quién sea el tema. ¿Sale? Adelante. Tenemos una pregunta de Eduardo Martín. Dice, buenos días. Al hablar de desarrollo industrial, se refieren a todo el estado, pero ¿en qué otras zonas de Jalisco hay demanda de metros cuadrados industriales y de qué tipo? Logístico, agro, transformación, electrónica, ¿dónde y de qué tipo? Saludos. ¿Quién quiere contestar? Ahora sí. Sí, es una pregunta interesante y la contesto de la siguiente manera. Creo que todo lo que es el corredor que nos lleva hacia Guanajuato es una zona en la que hay ciertamente demanda, porque es lo que nos liga con los centros de productividad. Sí, ciertamente hay ciudades medias o ciudades pequeñas, por decirte algo, donde está el tema de la ropa, ¿cómo se llama? Zapotlanejo. Zapotlanejo es un muy buen polo de desarrollo donde también se requieren este tipo de cosas. Y si le sigues por ahí, pues llegas hasta Tepatitlán y luego le sigues hacia adelante y creo que es una ruta en donde se requiere naves industriales. Espero haber contestado. Yo creo que sí, coincido contigo, Jorge, sí veo con mucha claridad que se concentra básicamente
en la zona metropolitana de Guadalajara y lo conurbado, como señalas, Zapotlanejo, El Salto, ahora un repunte hacia Tala y una tendencia hacia Tala conectando por la salida de Nogales y entrando otra vez por San Isidro Mazatepec, pero al finalmente zona metropolitana de Guadalajara. Y una vertiente que sí veo clara es la ruta hacia León, atravesando los Altos, en donde no podemos dejar de mencionar necesidades muy específicas en Tepatitlán, Lagos de Moreno con una presencia de industria importante, algunos parques importantes, grandes marcas, muy del sector alimenticio, mucho también textil, pero creo que es esta la ruta y se va conformando y se va consolidando para unirse o va a terminar uniéndose de alguna manera con el corredor del Bajío que continúa hasta Querétaro y ese es la ruta. Perfecto. Pedro, ¿quieres agregar algo? Digo, es que venía por la línea que decía Luis, digo, ¿no? Se concentra en la ciudad, pero el Estado tiene, entendiendo la pregunta, digo, tiene agroindustria, muy importante. Ese es un sector primario, alimentación, tal. Una cosa es manufactura, logística, servicio, ¿no? Aquí vivo, aquí hago. Pero no hay que olvidarse de un Estado tan bonito, tan completo, tan bien ubicado, que le daría una posición mundial. O sea, creo que tenemos necesidad por ejemplo, con las berries, silvicultura, por ejemplo, selvas, madera, la agronomía. O sea, creo que el Estado puede crecer mucho. Así nació la industria en Guadalajara, en la zona metropolitana, viniéndose gente de fuera y venían aquí a trabajar porque allá no había trabajo. Yo lo digo ahora sí, con una mentalidad formada, con 30 años de haber llegado aquí a México y es un tema que sí apasiona y me uno a estas ganas de promover y de llevar parques industriales a todo el territorio. Por supuesto. Perfecto, muchas gracias. Ojalá, Eduardo, hayamos contestado tu duda. ¿Tenemos más preguntas? Nos pregunta Nadia González, en este momento de desarrollo industrial tan interesante y con una demanda tan alta, ¿cuánto tiempo creen que dure? La pregunta que todo el mundo hace, ¿no? ¿Va a ser para siempre? ¿Cuánto va a durar? ¿De qué tamaño? Digo, hay diferentes tipos de naves. Yo creo que la demanda, mientras existamos, mientras vivamos y tengamos necesidades, creo que la industria siempre será el factor indispensable para que cualquier territorio, en cualquier parte del mundo, funcione. Entonces, claro, la demanda siempre va a haber. Yo creo que es uno de los sectores, Luis, más nobles que estamos. Además, hay un fenómeno, digo, estamos hablando de manera muy particular de Jalisco y de manera muy particular nuestra zona metropolitana, y la llegada de nuevas industrias industrias madres que provoca la llegada de otras industrias colaterales y entonces algunos servicios que son necesidad de otras, la implementación de nueva infraestructura, como ahora la infraestructura aérea que se está montando aquí en la zona metropolitana, para carga, etcétera, ferroviaria, marítima, todo esto nos va llevando a un crecimiento orgánico. O sea, definitivamente vamos a seguir siendo punto en la mira de aterrizaje de nuevas marcas, de nuevas firmas con intenciones de expansión o de posicionamiento en nuevos mercados. En este caso, entiendas el mercado occidental, firmas europeas, asiáticas, etcétera, que van a ver en Guadalajara esta oportunidad. Entonces, yo creo, respondiendo a la pregunta, que el tema del crecimiento y el desarrollo que estamos teniendo, si lo viéramos en una línea de tiempo, yo creo que definitivamente estamos en una línea de tiempo, todavía estamos en una fase incipiente, es decir, Guadalajara vienen cuestiones muy importantes en el estado en materia industrial porque se viene consolidando y una cosa nos lleva a la otra. Y hoy se está atendiendo con seriedad por parte de la autoridad, se está atendiendo con seriedad por parte de los desarrolladores. La misma comunidad tapatía está empezando a percibir y entender el fenómeno industrial en Guadalajara. Porque hoy ya tenemos claridad de lo que está pasando, en un poco más de claridad.
pero fíjate que la pregunta y la respuesta, yo creo que hasta dónde se va a mantener. Se va a mantener la demanda en la medida que tengamos gente que construya, que haya disponibilidad y que los precios sean suficientemente competitivos. Se va a mantener. Ahora, si él lo ve desde el punto de vista financiero, económico, de inversión, tal, yo creo que el desarrollador debe de dejar de pensar en la compraventa de naves. Yo creo que hay que pensar lo que tú decías, y es que eso es importante, y hace así es como un wrap up, ¿no? Como dice el gringo, esa palabra me gusta mucho porque conjuga todo, es lugar para trabajar, socialmente responsable, que sea un lugar donde ecológicamente sea amigable, donde veas más por la gente y no por lo económico nada más. Entonces, sí es un negocio noble, sí se va a mantener, pero hay que estar muy conscientes de que hay que hacer las cosas bien, hay que dejarse llevar, hay que estar en la jugada, como decimos, pero sobre todo que se construya y que se invierta y que se crea en México. Y les platico un poco más. Yo creo que el tema, a ver, más allá de lo que estamos hablando, hay un tema muy importante aquí que es el concepto agropecuario. Es decir, vamos a entrar en ciclos de problemática, de promoción de comida y de bienes de insumo diario. Hoy por hoy les platico mi experiencia muy personal. En mis épocas, o sea, llevo prácticamente toda la vida de vivir crisis sobre crisis, sobre crisis, sobre crisis. Cuando yo platico con las gentes jóvenes, que los veo tan entusiastas y tan metedores, y luego a mí se me achica el corazón y digo, no vaya a pasar. No es cierto, no va a pasar nada. O sea, no va a pasar nada. Tenemos todas las oportunidades del universo. O sea, México es un lugar muy privilegiado. Nacimos en un lugar extraordinario y tenemos todas las oportunidades del mundo. Yo creo que esto no tiene tiempo. Yo creo que apenas estamos arrancando en algo de un desarrollo muy importante y trascendental. No hay que dejarnos llevar por los pensamientos negativos de crisis y cosas de ese tipo. Yo creo que nuestro espacio es muy grande, no sé, Luis. Y lo que decías es interesante, Pedro, hacer desarrollo socialmente responsable con el trabajador, socialmente responsable con el medio ambiente y socialmente responsable con la comunidad, porque no podemos, nosotros tenemos que ser parte de las soluciones, parte de lo que sume. Sí, y esto creo que en ese sentido el arriesgar, el invertir, el apostar es parte, es una manera de ser socialmente responsable con la comunidad. Al final esto genera inversión, genera una derrama y lo más importante, al final de la historia se traduce en nuevos empleos. Y los empleos es lo que generan, es la facilidad de la capacidad de consumo, que es lo que da dinamismo a todas las economías, el consumo al final del día. Entonces, sí, me quedo yo de toda la plática con esto que tú acabas de decir, es al final del día es ser responsables con lo que haces. Asume la responsabilidad que te toca en lo que haces. ¿Qué es esto, no? Y cierto, en la medida de lo posible, tenemos que nosotros a acelerar el paso y generar los espacios suficientes para que sigan aterrizando las empresas y puedan tener un espacio acorde a sus expectativas. Totalmente, creo que fue una respuesta muy clara, muy concisa y esperemos, Nadia, que haya contestado tu pregunta. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Nos pregunta Viviana Martínez. Hola, ¿qué factores pueden detonar el desarrollo industrial en el municipio de Tonalá? Bueno, perdón que me anticipé, pero nosotros Adelante, estamos iniciando un Proyecto. un parque ahí en Tonalá. Mira, yo creo que algo muy importante para Tonalá y que a partir de ya
vamos a empezar a ver un desarrollo en aquella zona, es el periférico oriente, el nuevo periférico oriente o la continuación de lo que era el periférico norte que viene a convertirse en el periférico oriente. ¿Por qué lo señalo? Porque Tonalá al final del día es la salida a México, es una salida muy importante, pero por la autopista y por este tema que lo tenía un poquito ahorcado al ser de peaje, era difícil. Pero hoy por hoy tenemos un periférico que es una vía normal, una vía no de cuota que te da toda la conectividad. Vimos que inmediatamente hubo una reacción. Ahí hay un parque importante que ya está en su segunda etapa de expansión. Ahí ya está la llegada de empresas. Hay un nuevo posicionamiento de Coca-Cola en prácticamente 14 hectáreas. Estamos nosotros llegando ahí con 7 hectáreas. Está Tres Guerras. El otro día tuve una reunión con el director de promoción económica de Tonalá y nos hablaba precisamente de cómo fue un factor detonante el solo hecho de darle acceso vial por rutas distintas a una zona que estaba coartada en ese sentido, siendo que pudiera ser hoy por hoy, si hace años hubiese sucedido eso, de las más importantes, y creo que está destinada a hacerlo en los próximos años por lo que está sucediendo. En definitiva, si tú te pones a ver ese cruce de Lázaro Cárdenas o carretera Chapala, a carretera a México, ya en ese punto ya no es Lázaro Cárdenas, pero al final es la misma vía, es la arteria que atraviesa la ciudad. O sea, viene carretera Nogales, luego se convierte en Vallarta, luego se convierte en Lázaro Cárdenas y luego se convierte en carretera a México. Bueno, en ese punto y el cruce con el nuevo periférico es donde está sucediendo esto que te estoy marcando. Es un punto que sin duda va a detonar. Veía un video promocional que estaban haciendo el director de promoción económica de Tonalá y precisamente lo centralizaba en esto. Es ahí donde está el centro de distribución de farmacias Guadalajara y demás. Toda esa zona, sin lugar a dudas, va a detonar porque tiene un factor importantísimo, tiene mano de obra. Totalmente. Tiene mano de obra y hoy tiene conectividad, tiene el resto de la infraestructura que es necesaria, que son servicios, etcétera. Yo creo que Tonalá, a partir de esto nuevo que estamos mencionando y para adelante, va a ser un polo de desarrollo importante. Mira, yo, si me permiten, bajo Adelante. la premisa de que una zona industrial es la que detona a la población, porque la pregunta es que es primero el parque o la vivienda. Ya está la vivienda. Sí es verdad que hay que ir como de la mano, una cosa trae la otra. Una de las ventajas de estar dentro de un parque es que el servicio inmediatamente se suma y se adapta a las necesidades de ese tipo de industria particular que está ahí. En Europa probablemente veamos cómo se detonan las poblaciones con la estación de tren, donde pones un parador de tren y hay 5 casas, a la vuelta de 5 o 6 años ya hay fraccionamiento, porque es lo que lo detona. En México, en Latinoamérica, lo detona la mano de obra, lo detona la industria, porque la mano de obra tiene hambre, tiene necesidad y quiere trabajar y vivir cerca, pues no quiere atravesar toda la ciudad. La zona de Tonalá, por la pregunta, yo creo que tiene toda la lógica del mundo. El mayor centro de consumo del país, es el 60% está en el Bajío, incluyendo el DF. Creo que la salida a México es muy importante hacia el norte y hacia estos corredores industriales hacia León, Guanajuato, etcétera, Querétaro, que es importantísimo con el hub aeronáutico, etcétera, está creciendo muchísimo. Y vuelvo a pensar en la lógica. Es el lugar de salida de un producto y es el lugar de entrada para la redistribución. Entonces, última milla, funciona. Se había tardado. Primera milla, funciona. Y producción, funciona. Hay un tema que es cosa más técnica y es la topografía que hay entre la caseta de peaje, que fue movida 3 veces, y la población de Tonalá como centro de apoyo, como población. Esa parte que hay del lado derecho, como nació la zona industrial
en México, Cuautitlán, Tlalnepantla, todo el lado derecho, salida al norte. Y luego aquí en Guadalajara se repite la historia, y en Monterrey, nada más porque tiene varias salidas, pero aquí la zona industrial, salida de México, manufactura, producción y vas para afuera. Promete muchísimo esa zona. Yo estoy casado con la salida de Guadalajara, industrialmente hablando, y la muestra la hizo Farmacias Guadalajara. Se había tardado. ¿Dónde se tarda? No quiero hablar de más, pero infraestructura. No llega el agua, no llega la luz, no llega el internet, no llega las vialidades, todo lo que estamos diciendo. Entonces, creo que es un parteaguas. Sin embargo, sí, es bien interesante lo que dices, porque hoy vemos una actitud en nuestros gobiernos, me refiero a quienes están al frente o haciendo cabeza, en los últimos años, en donde ven de manera importante atender, facilitar todas estas cuestiones para que se pueda generar ese nivel de empleo y pasar de ser un municipio que se distingue por únicamente la artesanía y la mano de obra en otros sentidos, que es muy rico en ese sentido, pero también a poder tener empleos cercano de otra naturaleza. Y hoy lo vemos. Yo, por ejemplo, te lo comento y lo digo porque también es de reconocer, o sea, hay que reconocer cuando la autoridad cambia de óptica, cuando la autoridad hace cuestiones atinadas, ¿no? Esa obra del periférico es muy buena, pero no solo eso, va completa. Por ejemplo, yo ahorita te escuchaba hablar del agua. Nosotros en este parque que estamos iniciando ahí, tenemos servicio del CIAPA, ahí, a punta de lote, y toda nuestra viabilidad para el proyecto está de la mano con el CIAPA, ¿no? Para temas de agua potable y descargas sanitarias, descargas pluviales. Entonces, sí vemos cómo hoy nosotros podemos llegar ahí, porque el gobierno ya generó esas condiciones para llegar. Axis pudo llegar ahí porque también ya había otras condiciones para llegar. Farmacias Guadalajara, pues pioneros, los primeros en llegar ahí, pero hoy sabemos que ya también ya está Coca-Cola, etcétera. Entonces, sí, es de resaltar cuando la autoridad también se pone manos a la obra y atiende a las necesidades básicas para que entonces el desarrollador pueda hacer las inversiones que correspondan, arriesgar y al final lleguen las empresas. Qué gusto me da escuchar la respuesta que le das, Luis, a Viviana, porque la pregunta de Viviana era, ¿qué necesitamos o qué factores son necesarios para detonar el tema industrial en Tonalá? Y la respuesta es muy favorecedora porque ya está pasando, ya está detonando. También nos comenta Pedro los factores que han estado alrededor para que esto esté sucediendo, y era algo que creo que los tres estuvieron de acuerdo en que se tardó, o sea, era algo súper natural y total de pasar ahí en Tonalá. Entonces, para Viviana la respuesta es, en Tonalá ya está sucediendo y es un lugar muy favorecedor para los espacios industriales. ¿Alguna otra pregunta? Nos preguntan, ¿qué oportunidad observan por el lado de Manzanillo? Salida Ciudad Guzmán, puertos secos, parques logísticos de agro, cuartos fríos, ¿o qué ven para el sur por la vía Manzanillo? El detonador de la zona metropolitana de Guadalajara y el Bajío se da por Manzanillo. ¿Por qué para el sur no se ha desarrollado algo? Ay, si quieres tu micrófono. Perdón, el sur es Centroamérica, el norte es Estados Unidos. Yo creo que el puerto... El sur se refiere del sur de Guadalajara, para la el salida sur de la Guadalajara, zona Manzanillo. metropolitana. Sí, el puerto de Manzanillo es importante, sin duda. Tiene una limitante que es el Bárcena, ¿no? Que es el lugar donde, vamos a decir, donde estaciona el barco. Es pequeño. Desafortunadamente, hay que meterle mucho dinero al puerto y hacerlo, vamos a decir, con mayor capacidad. Está topado el puerto, no hay capacidad de almacenaje. Por eso la carga tiene que venirse hacia Guadalajara. Hay mucho tráfico en donde, sí, en Guadalajara es donde se almacena, donde se consolida, donde se recintos fiscales, etcétera, etcétera. Entonces, el puerto sí tiene limitantes. Y el apoyo para la gran industria con BAF y con tantas empresas que hay en Lázaro Cárdenas,
turísticamente Acapulco, y esa es la parte del Pacífico. Y por el lado de Veracruz es donde hay gran parte de la carga marítima hacia Europa, hacia Estados Unidos y hacia Centroamérica. Yo creo que Manzanillo ha sido una ciudad muy criticada por su topografía, por su tamaño. Lo han querido convertir en un destino turístico al mismo tiempo. Es una ciudad pequeña, o sea, Colima es un estado pequeño. Sí nos podemos aprovechar y nos estamos aprovechando grandemente en la capacidad que hay, claro que sí. Y si a eso le sumas el ferrocarril, oye, creo que lo que sale de Nissan, creo que sale por ahí vía ferrocarril. Y llega al puerto, se sube a los camioncitos, a las cajas estas y sale a Asia, sale hacia Estados Unidos, pero también lo que entra, la industria automotriz, lo que es de importación, entra de manera importante. O sea, todo lo de Asia, el producto, todo esto se suma a la nueva modalidad por las piezas y por lo que el Estado ha estado generando, que son piezas que pueden ir vía aérea. Entonces está el aeropuerto de carga, está, la parte terrestre, que es muy importante por volumen, el ferrocarril, por costo, por distancia. Yo creo que sí hay mucha necesidad, yo diría con cuidado, porque sí es cierto que lo que se construye se renta, pero es a nivel nacional. O sea, la industria, donde quiera que le pongas un peso, estás en un mercado muy, muy, muy cómodo. ¿Qué opinan? A ver, Pedro Ignacio, discrepo un poquito, que quede bien claro, de tu punto de vista sobre el tema de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Si bien Lázaro Cárdenas es un megapuerto y está precioso y es verdaderamente impresionante lo que es el puerto de Lázaro Cárdenas, maravillosamente bien. Sin embargo, por N problemas, Lázaro Cárdenas no desarrolla lo que debería de desarrollar. Punto y aparte, y tratando de contestar la pregunta que nos hace esta muchacha sobre el tema del Manzanillo. Lo que está sucediendo hoy por hoy es el tema de, en Lázaro Cárdenas, por decirlo de alguna manera, bajan los contenedores, se van a centros de distribución o se van a lugares específicos y luego ahí se vuelve un nudo aquello. Lo que está sucediendo hoy por hoy en Manzanillo es que se está tratando de, ¿qué es lo que sucede con los parques industriales que están en todo el corredor a Manzanillo? Se está tratando de recibir los contenedores y, sin tocar baranda, tratarlos de mandar. Es parte del éxito de nuestro centro logístico. Centro logístico. Y hay algunos otros parques industriales en esa zona, en los cuales ya existen recintos aduanales, recintos fiscales especializados, en los que se trata de generar un flujo muy ágil y muy rápido de Manzanillo a Guadalajara o a la zona conurbada del área, para de ahí irnos hacia los 3 puntos más importantes de nuestra frontera con Estados Unidos. Creo que eso hoy por hoy está sucediendo bastante bien, y sí, la idea es tener más más centros logísticos en ese corredor. No sé, ¿tú qué opinas, Luis? Sin duda, yo creo, para que la gente que nos escuche entender un poquito los conceptos, cuando hablamos de puerto seco es a lo que se refiere, es decir, el poder tener un lugar en donde sin tocar baranda, como señala Jorge, pueden llegar las mercancías sin surtir efectos fiscales aún, ¿sí? No necesariamente tener que los pagos de derechos, etcétera, y demás, ¿no? Esto lo tenemos hoy, se está atendiendo, faltan espacios y sin lugar a dudas que los faltan. Y además hay algo muy interesante que está sucediendo ahorita, como decía Pedro,
lo que construyas prácticamente se va a rentar, porque eso te habla de una demanda. Sin embargo, también se puede hacer, podemos pensar en la construcción de espacios ineficientes o de espacios que no cumplen con las necesidades reales y que se van a ser ocupados porque no hay otra, pero no necesariamente porque sea el destino correcto. ¿A qué va mi comentario? Ahorita hay un proceso de transformación, porque Pedro señalaba, no es en Guadalajara, es en todo México, y va a seguir siendo, porque viene la llegada de grandes firmas, de muchas otras firmas que van a dejar procesos de manufactura asiáticos para venir a hacer procesos de manufactura occidental y básicamente pensando en México. México, por su cercanía o su ubicación geográfica, con los mayores mercados del mundo, que son Estados Unidos, Canadá, etcétera, su ubicación geográfica, los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas que le permiten conectividad a este mercado, al igual que Altamira y Veracruz, que también te permiten tiempos cortos, etcétera. Todo esto va a venir sucediendo y ahí volvemos a lo mismo. Ahí es donde está la oportunidad. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos la pregunta que hacían, tenemos como referencia López Mateos y ciertamente pues el puerto es una referencia. Tú quisieras, es la salida y es la llegada de mercancías, pero al final Guadalajara es el punto de aterrizaje en su conjunto. O sea, si tú entras por López Mateos y tomas el circuito metropolitano a la derecha para colocarte en un parque de la carretera Chapala, en tu parque, Jorge, o sea, al final Guadalajara es el aterrizaje. No necesariamente tendríamos que estar pensando en López Mateos como tal. Es decir, un recinto fiscal, un puerto seco, pudiera tener a lo mejor posicionamiento en donde estás tú o el parque que tenemos nosotros en construcción en el aeropuerto, porque entonces tienes la llegada de Manzanillo, que lo mismo da unos kilómetros más, unos kilómetros menos, pero en convivencia con el aeropuerto de carga. Sí, Y entonces dice, tú puedes tener en una misma bandeja dos actividades muy importantes, ¿no? No es, así es como yo lo veo. Pero al final, la zona metropolitana en su conjunto, porque ahora hablamos de la salida a México, entonces cada quien tiene una necesidad. Habrá quien su necesidad sea desmembrar, es decir, desembarcar en Manzanillo y concentrar de manera inmediata, pero dice, si yo voy a concentrar y aterrizar en Guadalajara, lo voy a hacer en la salida a México, porque la importancia de mis procesos es, rodeo todo, me vengo por el metropolitano, me vengo por el nuevo periférico oriente y todo mi tema es con el Bajío. Esa persona, esa empresa necesitará estar de este lado. Habrá quien diga, yo necesito desmembrar, me vengo por López Mateos, tomo circuito metropolitano hacia tal, pero yo necesito la salida a Nogales, porque todo mi tema está encaminado con cierta industria. O sea, al final Guadalajara completo en su zona metropolitana es el hub logístico que te permite todo esto. que te ofrece Sí, es todo. nuestra ubicación en conjunto. Yo creo que el parque logístico de gran parte de su éxito, digo, una cosa es manufactura, que sí hay importantes plantas y manufactura. Le han batallado un poquito en mano de obra, pero lo han resuelto porque hay para todos. Ahora es lo contrario, ahora entre Molex y la del vidrio y la del otra y ahora está, ¿qué fraccionamiento puede crecer? ¿Dónde está la vivienda? ¿Dónde está la mano de obra? Pues ya se la están llevando desde Guadalajara, se la llevan allá. Es convivencia, es el crecimiento, es donde está la planta, es donde está el trabajo. Pero el parque logístico creo que tiene una gran extensión, tiene una infraestructura ferroviaria, por ejemplo, importante, que eso todavía, que creo que está limitado el tema por la seguridad, más que todo costos por distancia, que va hacia el norte, ¿no? Que es esta línea de ferrocarril. Hay que acordarse que no más del 10% de los parques industriales en Estados Unidos tienen escuela, no más del 10%. Entonces, el tema de combinarlo sí es importante. Ahí está la infraestructura, si quiere ferrocarril, ahí está. El parque está muy grande y creo que lo que se construye ahí se va a rentar para tener esa capacidad de almacenaje. La pregunta concreta, Manzanillo, ¿por qué no ha crecido y tal? Se acordar de que hay una parte del tramo carretero donde no hay mucha facilidad, creo que es una para allá y otra para acá, o dos carrilitos para acá y dos carriles. O sea, no está la infraestructura vial, no sé, algo sucede
y que no ha detonado, vamos a decir, Colima, entre un poco el clima, me encanta, pero sí es una ciudad caliente, es una ciudad pequeña, es un estado pequeño, y sí, hay que apoyarla como proyectos como el centro logístico, claro que sí, y ahora con esta última milla por el macrolibramiento, creo que estamos preparados, o sea, creo que hay suficiente infraestructura, por eso la industria llega. Eso, ahora sí hay que tener el techo, pues para abrirle la puerta y decirle, ya no busques, ya métete aquí, ¿no? Infraestructura no nada más la haces, ¿verdad? Sino que ya métete, porque la industria también le piensa de que tú me lo hagas a que ya esté y aquí puedo operar, pues tomo decisión mucho más rápido en donde ya está el edificio hecho. Es un hecho, ¿eh? Sí, en conclusión a la pregunta que se hizo, a diferencia de Guadalajara, si Colima o Manzanillo no tiene esta infraestructura, este hub logístico ya completo y cerrado, no puede estar al nivel y no va a detonar todavía aún. Entonces, ya no hay más preguntas, ¿va? ¿O sí? Nos queda una pregunta. Vamos a leer una última pregunta. ¿Cuáles son las próximas estrategias para atraer más empresas a Jalisco? ¿Planean más misiones comerciales de promoción de Jalisco? Me gustaría esta respuesta a la pie con Jorge. ¿Qué nos puedes decir para atraer nuevas empresas a que lleguen a nuestros parques aquí a Pero Jalisco? por supuesto que sí. Así a lo cortito y en fecha próxima tenemos una misión a Alemania en una expo muy importante, muy trascendental, en la que hay países de todo el mundo. Nos vamos, entiendo que viene el señor gobernador con nosotros, viene el secretario de Desarrollo Económico y viene un equipo muy pesado a esta feria que es en Frankfurt, ¿verdad? En Hannover. Es una feria muy grande, es una feria mundial y tenemos ya en este momento agendas preestablecidas para tener pues una promoción realmente muy seria y muy importante. Ya llevamos varias giras, ya fuimos a Japón, fuimos a Corea, Suecia, hemos hecho muchas giras. Por fortuna tenemos el capital de los conocimientos y de los tratos con las embajadas o con las gentes que eran pro México, que de alguna manera lo estamos haciendo muy bien, aunque generamos un poco de celos, pero creo que las cosas caminan muy bien y estamos trabajando muy intensamente en eso que tú comentas, de la atracción de inversión extranjera directa, que creo que se está generando muy bien y muy bien, bonito. Y te comento un poquito más. A nivel internacional, el tema de seguridad, por más que nuestros vecinos de Estados Unidos hacen ruido en el sentido de que México es un lugar peligroso, no existe tal, ¿eh? O sea, a nivel mundial, eso no es un problema trascendental para las empresas. O para que se puedan venir aquí. Espero haber contestado la pregunta. Perfecto. A ver, Luis, ¿nos quieres Yo decir algo? creo, ahorita apuntando más a lo último, coincido con Jorge. No tenemos que ser fatídicos. Yo he tenido la oportunidad, por circunstancias, de entablar conversación con algunas empresas extranjeras y en el radar de todas sus necesidades y de todo lo que ponen en la balanza, la inseguridad que se dice no la traen, no está en su radar, no está en su agenda. Ellos ven a México y de manera particular las oportunidades o las condiciones que genera Guadalajara como una oportunidad, más allá de cualquier otra cosa. Y señalando también nada más a esta próxima misión comercial que se hace por parte del gobierno del estado, en el que la PIEG ha tenido un involucramiento muy importante y sus miembros. Nosotros como empresa desarrolladora y algunos otros harán lo propio, estamos involucrando, estamos participando de asistir de manera conjunta en la misma misión. Se va con ellos mi socio,
para estar en la feria y para En ser Alemania, parte, van sí, a ir. así es, para ser parte de esta comitiva de representación, no solo de las autoridades, va el gobernador del estado, va el secretario de Economía, sino también ser parte o representación del empresariado tapatío en materia de desarrollo industrial, junto con los demás compañeros de la PIEG que decidan asistir. Qué gusto me da escuchar, muy buenas noticias para nosotros, el estado de Guadalajara. Y bueno, ahora sí que concluimos con el webinar del día de hoy. Me dio muchísimo gusto tenerlos a cada uno de ustedes aquí con nosotros y creo que hablo por el público. Para el público fue increíble tener la oportunidad de tener de primera mano información de personas tan importantes, tan estudiadas como ustedes. Y bueno, me encantaría en un futuro que nos vuelvan a acompañar en otro webinar y vamos a continuar teniendo este tipo de eventos para seguirlos manteniendo informados. Muchas gracias. ¿Puedo hacer un último Sí, comentario? claro. Nada más quiero comentarles lo siguiente. Realmente me siento muy entusiasmado y muy contento y verdaderamente muy orgulloso de percibir las gentes jóvenes, qué bien lo están haciendo, qué maravilla, muchas gracias, y muchas gracias a todos nuestros socios. La verdad es que lo hacen muy bien, son gente muy comprometida y muy seria. Muchas gracias, Pedro Ignacio, muchas gracias, Luis, muchas gracias a todos y ánimo que nos va a ir muy bien. Ánimo. Gracias. Bye. Gracias a todos.